Hebreos capítulo 6 y verso 11. Dice esta preciosa palabra de Dios que es viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Pueden estar sentados. Mantenernos en la esencia pura de Cristo es nuestra meta. Y además la garantía de nuestra eterna salvación y disfrute de la vida plena y abundante que tendremos con nuestro Rey y Salvador Jesucristo y con nuestro Padre eterno en los cielos nuevos y la tierra nueva. Estoy leyendo lo que escribí en la presencia del Señor según la reflexión que el Espíritu Santo de Dios me daba. También mantenernos en la esencia es la garantía de recibir aquí en esta vida las bendiciones que Él nos ha prometido. Siendo fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. ¿Escucharon conmigo lo que les leí? ¿Sí? Ok. Punto número 1. La misma solicitud hasta el fin. Resulta que mantenernos en la esencia de ser cristianos, de ser hijos de Dios, tiene sus enemigos. Hoy, a lo largo del punto 2 y 3, vamos a ver algunos enemigos que el Señor quiso y me ministró que compartiera. Pero Dios nos ha dado promesas en esta tierra, en este tiempo de gracia y luego en el tiempo venidero. Promesas aquí y promesas allá. Promesas en la vida esta temporal y promesas en la vida eterna, la que es para siempre. Si yo como cristiano hoy quiero saber qué debo hacer para garantizar que esa promesa y esa esperanza que tenemos, que Dios ha puesto en nuestros corazones, se cumpla, nos alcance, llegue a nuestras vidas y no se pierda. Cuando miramos a la palabra, lo número 1 que debemos hacer es, escucha bien iglesia, lo número 1 es permanecer y perseverar desde el día que nos convertimos de todo corazón a Dios. Vale la pena el peso de cada palabra hasta el fin. Dentro del propósito y voluntad de Dios no existe tal cosa como que comencemos un día y enamorados del Señor le demos con mucho ímpetu, pero luego en el camino, por no haber obedecido o conocido o no haber sabido buscar la esencia, se pierde esa pasión, ese anhelo, se comienza a vivir por costumbre, por imitación de los que los demás cristianos hacen, sin propósito realmente. Solo por ir y venir a la iglesia soy cristiano. Solo porque tengo que orar todos los días, amén, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Porque tengo que leer aunque sea un versículo, porque tengo que hacer algo, aunque sea darle un pan al niño que me toca la puerta. No existe dentro de la voluntad de Dios. Mira, esto existe mucho en el pueblo cristiano, pero no existe en la voluntad de Dios. Dios no quiere
que sea así. Dios quiere darnos una vida de relación con Él, de tú a tú, día a día. No es religión, es una comunión con Él. Dice la palabra de Dios que los que nos unimos a Cristo, uno somos con Él. Dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. La gente lee porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y lo deja hasta allí. Pero cuando tú sigues leyendo la misma escritura, el mismo contexto dice, explica, los que no andan conforme a la carne. Porque hay muchos que dicen que están en Cristo Jesús, pero andan conforme a la carne. Allí dice y especifica, no que diga que está en Cristo Jesús, no que vaya a la iglesia, sino que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Eso habla de una relación diaria. La relación diaria con el Espíritu Santo te infunde amor, te infunde pasión, te infunde sanidad de las heridas diarias que recibimos, de las decepciones diarias. Él te levanta y te vuelve a dar ánimo. Te da la esencia de vivir a Cristo. El evangelio es vivir a Cristo aquí en la tierra, comenzar ese reino aquí en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos de esta forma, Dios dice, garantizamos la promesa que yo les he hecho. Y demasiado precioso el Señor, demasiado. Él me guió a tomar este pasaje que ahora vamos a desarrollar en Hebreos, y quiere que estemos claros, bien claros tú y yo, de que de parte de Él, Él ha hecho todo lo espiritualmente hablando necesario para que de ninguna forma, ahí utilizas palabras como inmutable, o sea, no va a ser cambiado de ninguna forma lo que Él te ha prometido y me ha prometido, pase sin que lo recibamos. Al punto de tomar un juramento por su propio nombre. Da la promesa y dice, por mí mismo te he prometido que haré esto con tu vida. Para que nosotros no tengamos duda de que, Señor, ¿será que no ha llegado porque no es tu voluntad? ¿Será que no ha llegado porque no me vas a bendecir? ¿Será que no ha llegado porque no es para mí, no estás conmigo? Cuando vengan esas dudas, tú puedas mirar la expresión del Padre en su palabra y puedas decir, Dios dice que no solamente Él me lo ha dado de una manera inmutable, inconmovible, firme, sino que Él ha interpuesto juramento por su propio nombre. ¿Cómo va Él a manchar su nombre dejando de cumplir algo? Para que entendamos que de parte del cielo realmente la bendición está dada en la promesa y por lo tanto la recibiremos, nos alcanzará. Pero ahora hay otra parte. En este trato de generosidad y bendición, hay uno que bendice y hay otro que es bendecido, recibe la bendición. Hay uno que la promete y hay otro que la acepta. En la parte del que la da, en la parte del que la promete, que ya lo acabo de decir, que es Dios y su reino, todo está dado para que ocurra. Ahora la parte del que la recibe somos tú y soy yo. Dios también dice cuál debe ser la posición de la parte que la recibe para que la pueda recibir. Vale la pena redondar. Y exactamente está en este verso. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Vamos a desarrollarlo leyéndolo desde el verso 7. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Noten de qué viene hablando el Señor. Ok, atentos a cada palabra. Esa tierra que es trabajada y que recibe lluvia, también recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. ¿Se dieron cuenta de lo que dice ahí? ¿En cuanto a quién? Pero en cuanto a quién, a nosotros, oh amados. ¿Sabías que eres muy amada por el Señor? Con todo y tus imperfecciones, con todos y tus pleitos. Él te va a ayudar con esos pleitos, pero Él te ama. Varón de Dios, ¿sabes que eres amado por el Señor? Muchas veces sufrimos algo que no ocurre. Sufrimos en nuestros corazones por nuestro propio paradigma, rechazos de Dios que no existen. Creemos que no somos dignos, que Dios no nos ama, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios no está con nosotros, que Dios no tiene tu vida y la mía en sus planes para bien. Llegamos a pensar esto. A veces lloramos una mentira, ¿sabes? Voy a detenerme aquí por dirección del Espíritu Santo un momento. Creo que Dios quiere que escuches esto. Hay muchos que necesitan escuchar esto. Muchas veces estamos viviendo llorando una mentira, algo que no existe. Ahí dice, oh amados, y lo expresa así, oh amados, como diciendo cuánto Dios les ama, cuánto Dios nos ama. Pero ¿sabes que Jacob lloró a un hijo que estaba muerto siendo mentira? ¿Se acuerdan de que le trajeron la túnica de José manchada de sangre de un animal para hacerle creer que una fiera lo había despedazado? ¿Se acuerdan de eso? Imaginémonos la tristeza y la depresión de Jacob cuando el hijo que más amaba, el que era más íntegro, el que era más santo, Señor, el que más te respetaba y te buscaba, Dios mío, permitiste que se lo comiese una fiera. Ustedes se imaginan los días de duelo, de dolor, todos los pensamientos que pudieron pasar por su mente y corazón, de queja, de devolverse, de cuántas cosas, porque de todos los hijos, los otros eran tremendos brincones, pero José era un hijo amado. ¿Por qué era amado? Porque era temeroso de Dios. Desde muchacho buscaba al Señor con ímpetu. Por eso el Señor a los 17 años le profetizó en sueños, porque lo buscaba. Y la palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, y a ellos le da a conocer su pacto. Y Jacob lloró por años una mentira. Lloró por años y entregó de su corazón un hijo porque le hicieron creer que había muerto. Y después de mucho tiempo, un gobernador lo manda a llamar a Egipto porque se iban a morir de hambre para sustentarlo. Y nada más y nada menos que ese gobernador que tenía la provisión de Dios en sus manos para sostenerlos a ellos y a mucho más, ese gobernador era su hijo a quien él había llorado una mentira. A veces tú y yo estamos a diario llorando una mentira. Esa mentira que el enemigo nos pone en la mente. No ves en la derrota que estás. No ves que cada vez es peor. No ves que ya no te haya que pasar. A la cual nosotros deberíamos a diario levantarnos y responder: ¿no ves que el Señor dijo que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos? ¿No ves que el Señor dijo: en mi angustia yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal? ¿No ves que el Señor dijo?
¿No ves que el Señor dijo que tuviera la esperanza que tuvo Job, que mirara su aflicción y lo tuviera como ejemplo? Porque a la final el Señor va a ser misericordioso y compasivo. ¿No ves que el Señor dijo? ¿No ves que dijo que después que se me haya quitado todo, Él puede, si quiere, devolvérmelo al doble? ¿No ves que el Señor dijo? Deberíamos hacerlo, pero a veces comenzamos a hacerlo unos días y luego nos cansamos y nos entregamos en los brazos de la tristeza, de la depresión y de la desesperanza. Oído, iglesia, el Señor nos está diciendo que es muy importante que mantengamos la misma solicitud. Esa palabra allí tiene dos connotaciones muy importantes. ¿Qué es una solicitud? Es algo que yo solicito, es un pedido. Número uno, solicito tu ayuda, Padre. Solicito tu auxilio, Padre. Solicito tu socorro. Tú sabes que me he esforzado y no lo he logrado. Solo con tu ayuda lo lograré. Por ejemplo. Pero también solicitud en este contexto. Dios quiere que entendamos que tiene que ver con la fe, con que un día comenzamos a creerle. ¿Qué le comenzamos a creer? Su promesa. ¿Y cuál fue su promesa? Di mi vida por ti y perdoné tus pecados en mi sacrificio en la cruz para darte vida eterna y para darte vida en abundancia. Te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan. A todos los que se dejen usar por mí para bendecirte, yo los voy a bendecir más. Pero aquellos que te ataquen y te maldigan, maldeciré. Y además serán benditas en ti todas, en la simiente que llevarás, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando oímos, entre otras promesas, esa voz, dijimos: amén, Señor, yo quiero tu perdón, yo quiero tu salvación y yo quiero tu bendición. Pero cuando el camino va andando y el tiempo va pasando, las luchas van golpeando y van haciendo callos. Y los cristianos tenemos que cuidarnos de esos callos emocionales y espirituales. Tenemos que cuidarnos de eso, y de esto es el mensaje de hoy. Y sigue diciendo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hay cosas que pertenecen a la salvación por haber creído en Cristo, que los que están escribiendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo, están persuadidos que nos pertenecen. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, ¿escuchaste? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo hicimos en un pasado y estamos aquí hoy por gracia de Jesucristo haciéndolo, sirviendo a los santos. Dios no es injusto para olvidarse. Siervos de Cristo y siervas de Cristo que están aquí, que somos casi todos, porque todos algo hacemos. El Señor dice que Él no es injusto por olvidarse de lo que hemos hecho. Amén. Es Dios quien lo está diciendo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para estar seguro de lo que espero. ¿Cuántos están leyendo conmigo ese verso? Para estar seguro de lo que espero, ¿qué debo hacer? Permanecer en la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuántos nos vamos a levantar y a sacudir de la frialdad espiritual? ¿Cuánto no vamos a dejar que el amor se nos enfríe y nos vamos a volver a buscar a Dios para que Cristo nos llene de su amor latente todos los días? ¿Cuánto los vamos a hacer? Porque a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la ¿qué? Y la paciencia heredan las promesas. Oído, creo que es
el atributo del Espíritu Santo que nos es más difícil dejar que permanezca en nosotros: la paciencia. Por eso anoche decía la pastora Elizabeth, es que a veces Dios nos manda unos prójimos porque nos falta paciencia. Sí, porque hay unos prójimos que son como piedrita en el zapato, ¿verdad? Y Dios, eso no está ahí por casualidad. La soberanía de Dios lo permitió allí para probar nuestro corazón. Pero paciencia. ¿Se ha tardado la respuesta? Hijo, hija, paciencia. Dios te dice paciencia. El que allí diga paciencia te hace ver que aunque hayas esperado mucho tiempo, es verdad que Dios te va a bendecir. Él te está diciendo, realmente necesitarás tener paciencia. ¿Cuántos entienden? Si no, Él dijera, no necesitas tanta paciencia, ya va a ser rápido. Pero Él dice, paciencia, ¿ok? Y mientras esperamos, no tiramos la toalla de la fe, no colgamos los guantes de la esperanza, nos mantenemos con la toalla y los guantes puestos, sabiendo, no para pelear, sino para saber que la bendición viene. Amén. Y sigue diciendo, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿con qué? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es un desperdicio a la mitad del camino tirar la toalla. Es un desperdicio. Porque ambas promesas, la eterna y la terrenal, se alcanza si perseveramos hasta el fin. Mateo capítulo 24, en sus versos 11 al 14 dice, por haberse multiplicado, y muchos falsos profetas, ese es, se levantarán y engañarán a muchos. Dale. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Oído a esto es lo que no debe ocurrir. ¿Escuchaste? Hay cristianos que ya están resignados, no lo quiten de allí. Están resignados y dicen, bueno, pero es que tanta maldad me enfrió el corazón. Y por eso les hablé de que hay callos emocionales y espirituales que tenemos que cuidarnos de ellos. A veces, hermanos amados, me dicen, pastor, ¿sabe que le bendije así, así, así? Y todavía sí me vino con esto. Siempre, antes de juzgar la situación, lo primero que les digo es, cuida tu corazón. Porque detrás de esa injusticia que debió de ser agradecido o agradecida, está el enemigo queriéndote dar un mensaje, diciéndote, ¿para qué bendices si no te lo agradecen? El enemigo te está tratando de hacer un callo, de endurecerte y que no sigas así. Y yo les digo, sigue bendiciendo, sigue adelante, ámale. Aunque lo que está haciendo, yo no te estoy diciendo que lo ames y lo bendigas porque él hizo lo correcto. Te estoy diciendo que le ames y le bendigas, porque el bien es el que va a vencer al mal, no el mal al bien. Y si tú le prestas oído a la voz del enemigo, mañana dices, no lo voy a bendecir porque lo bendije y me golpeó. ¿Me entendieron? Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Objetivo claro, no dejar que se enfríe el amor. ¿Y cómo es eso, pastor? Estando en comunión con el Señor. El único que provee ese amor es el Espíritu Santo. Y para eso tienes que estar en oración, tienes que estar en alabanza, adorándole, dándole gracias por lo bueno, pero también por lo malo. Buscando su palabra de estas formas,
el amor de Dios va a fluir, va a sanar tus heridas, va a sanar tu corazón, te va a consolar y te va a dar esas fuerzas necesarias para que cuando seamos puestos a prueba podamos responder de esa forma. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. ¿Será que allí señala como salvos a todos los que un día creyeron? ¿O será que allí está especificando el que persevere hasta? Es claro, y ese es Cristo y está en Mateo, pero ahora estamos leyendo Hebreos. Necesitamos que todos muestren, dice el Señor a través de la carta a los cristianos hebreos, la misma solicitud hasta el fin. ¿Ok? Y sigue diciendo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, escuchen esto, Dios quiere mostrar a alguien la promesa, y que esa promesa es firme y es real. Miren las palabras. Por lo cual, queriendo Dios mostrar su voluntad, es que quiere mostrarnos más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes somos los herederos? Los que creemos en Cristo. A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Inmutabilidad es que es inconmovible, que es definitivo, que nada lo va a cancelar, que es algo firme que Dios ha hecho. ¿Sabes que Dios le dio la promesa a Abraham? Y ellos pudieron perderla porque Sara acarició en su corazón a través de un adulterio a ayudar a Dios a que le diera el hijo que les había prometido. Y digo ayudar a Dios entre comillas, porque Dios no necesita ayuda. Dios solo necesita fe y obediencia. Lo sobrenatural lo va a hacer Él. Pero influyó sobre Abraham para que estuviese con su sierva y tuvieron a Ismael. Y cuando Dios se presentó a reprenderles, le dijo: yo dije que era en Sara la libre en la que te iba a levantar una descendencia. Por cuanto yo te di una palabra de bendición, esa descendencia va a ser bendita también, pero estarán enfrentados. Pero el hijo que yo prometí, o sea, Dios es tan cabal que aún a pesar del error de Abraham y Sara, cumplió la promesa. Y esto no es un mensaje para los cristianos hoy decir, puedo pecar, Él va a cumplir. No, está hablando de la firmeza hasta el fin. A veces, realmente esto es un estudio. El Señor me ayude a no tomarme mucho tiempo hoy, pero a veces ese callo emocional y espiritual que el día a día y la costumbre nos trata de hacer, también tiene que ver con eso. Y vamos a seguir. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, vuelve a decir, en las cuales es imposible que Dios mienta, que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuántos están como en áreas de su vida esperando del Señor un refrigerio? En ciertas áreas esperando del Señor una ayuda, una transformación, una bendición. Dios te da un fortísimo consuelo mientras en la paciencia esperas. Mientras en la paciencia esperamos, Él nos da un fortísimo, dice, consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, escucha esto,
como segura y firme ancla del alma. En este momento la alegoría es: el alma es un barco y todo barco tiene un ancla. ¿Cuál es el objetivo de un ancla en un barco en alta mar? Afirmarlo. Es natural que en alta mar hayan corrientes, que hayan olas y que hayan vientos. Y los vientos lo mueven, lo arrastran. Los vientos lo arrastran. ¿Qué hace el ancla en ese caso? Lo afirma. Y aunque el viento le esté dando, el barco siente el viento que le está dando, pero hay algo que lo sostiene y lo mantiene allí, en el mismo sitio, sin moverse de posición, allí firme. Allí está diciendo el Señor que ese es el ancla de nuestra alma. Los vientos de las circunstancias, los vientos de las falsas doctrinas, los vientos de miles cosas tratan de llevarse y mover tu alma y la mía. Pero esto nos da un ancla para que el alma no se mueva. ¿Cuántos lo vimos? Firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, para siempre Jesús estará allí delante del Padre, intercediendo a favor tuyo y mío, para que el Señor nos perdone y su bendición repose sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, lo que garantiza que recibamos ambas promesas, la de la vida venidera eterna y las de esta tierra, es mantener la misma solicitud del principio, la misma fe, el mismo amor. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué debo cuidar a diario? Que en comunión con el Señor Él me renueve eso. Que en comunión con el Señor Él me sane de los sinsabores y de las decepciones. Él me sane de las heridas. Y Él me provea de amor. Fluya de su amor en mí para yo tener cómo dar ese amor. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí y descendía, él no descendía igual que como iba. La Biblia dice que él iba normal y que cuando descendía no le podían mirar a la cara, porque en ese lugar, en comunión con el Señor lo había impregnado de su presencia. Y era tan fuerte la presencia de Dios que se le notaba en el rostro, en una forma de gloria resplandeciente, y ellos miraban y eran encandilados. Entonces aquí, como maracuchos buenos, podríamos decir: encandila a tu prójimo con amor. Amén. Encandila a tu prójimo con perdón. Encandila a tu prójimo con paciencia. Pastores, que usted sabe que hay unos prójimos y el Señor te dice paciencia. Ok, Señor, ya le he perdonado 5 veces. ¿Hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. Paciencia. Ok, seguimos. Vamos a ver rápidamente. Digo yo que rápidamente, me ayuda el Señor. Los enemigos de la esencia. Ya sabemos que para que la promesa celestial y la promesa terrenal sea una garantía de que la vamos a alcanzar, debemos mantenernos firmes. ¿Ok? Como si fuéramos un barco y nos estuviese sosteniendo un ancla. Y el ancla es Cristo. El ancla es su promesa. El ancla es su presencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son el día de hoy? Por lo menos vamos a ver en los enemigos de la esencia, el punto número 2, efecto electrocauterio. Efecto electrocauterio. Este es el enemigo número 1, que en sí mismo lleva varios y tiene que ver con cauterizar nuestra conciencia. ¿Qué es cauterizar? Sellar. Cerrar forzosamente con una quemadura
una herida. En el significado bíblico, cauterizada se refiere a una conciencia quemada, endurecida e insensibilizada por el pecado repetido, como si se le hubiera aplicado un hierro candente, perdiendo la capacidad de sentir culpa o distinguir entre el bien y el mal, y similar a una piel que ya no siente dolor. Es una condición espiritual de hipocresía y ceguera moral, donde la persona peca deliberadamente sin remordimiento, ignorando la voz de Dios. La conciencia cauterizada es mencionada como el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Si la conciencia está cauterizada, literalmente quemada, entonces se ha vuelto insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentido del bien y del mal. Así como el cuero de un animal marcado con una marca de hierro se adormece ante un dolor mayor, así también el corazón de un individuo con una conciencia cauterizada se insensibiliza ante los dolores morales. Siempre cuando hacemos algo que no está bien, hay una voz dentro de nosotros que nos hace sentir mal, nos redarguye, nos entristece, nos conmueve, nos mueve a arrepentimiento. Esa voz es la conciencia que Dios ha puesto dentro de nosotros para conocer lo bueno y lo malo, influenciada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que nos mueve hacia lo santo, hacia la santidad. Las circunstancias, si no estamos apercibidos, el pecado de a poquito, si no estamos apercibidos, poco a poco, es literal. Vamos a hacer la alegoría como si fuera ese electrocauterizador que está mellando y está insensibilizando para que algún día, ya cuando hagas algo malo, no sientas nada. No sientas ningún remordimiento o redarguir o sentir mal, he hecho mal, debo pedir perdón. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios lo ha escrito dentro de nosotros y eso tiene que ver con la conciencia. Hoy estamos viendo algo peligroso que ataca esa conciencia, que es algo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Para hacer otra alegoría, es como el sensor en un automóvil que detecta, por ejemplo, que el motor se está quedando sin aceite. Y como tú no puedes ver el aceite, tú miras el motor y no ves el aceite, te envía al tablero una señal. Y cuando tú miras la señal en el tablero, dice: apaga el carro y de una vez a revisar, porque carro rodado sin aceite, ya ustedes saben lo que significa, ¿verdad? ¿Saben? O les explico. Se destruye. Asimismo, es la voz de la conciencia que Dios ha puesto dentro de nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer allí y analizar esta palabra desde el verso 1 hasta el 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es no mantenerse firme en la solicitud del principio, es soltarse de allí y volver atrás de donde Dios nos sacó, ¿ok? O algo de donde Dios nos sacó. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué tienen? Cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que vengan los yoyos, los patacones, los tumbarranchos, venga. Solo hay que dar gracias al Señor, ¿ok? Vengan los quesillos también. Señor. David, a lo que escuchó de esto, dijo: aleluya. Ok. Bueno, de verdad, saliendo del chiste, es un problema serio. Hay muchos vientos de doctrinas. Por ejemplo, aquí hay mucha tela que cortar. Podríamos hacer otro día solamente hablar de este pasaje, pero rápidamente para seguir. Hay vientos de doctrina que le están llegando a los cristianos. Y hay cristianos que hoy en día, sin ningún lugar a dudas, en error, se están absteniendo por lo menos, por ejemplo, de comer cerdo, carne de cerdo. Y yo les digo a esos cristianos que no se quieren comer las pistolitas de cerdo asadas así jugosas en la parrilla, y al pernilito que horneamos, ahora horneamos uno en diciembre y quedó, como dicen los maracuchos, mi amor, te quiero. Bueno, yo le digo a esos cristianos, no tenga problema con eso, démelo a mí. Si no se lo quiere comer, démelo a mí, que está en buenas manos. ¿Ok? Ahí dice abstenerse. Por ejemplo, estoy tomando un ejemplo entre mil. Abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, pero es que eso era inmundo en la ley. Sí, era inmundo. Era. Pero Jesucristo lo limpió. Y cuando Simón Pedro estaba teniendo esos problemas de identidad, porque él estaba en una transición, él estaba en una transformación. Él había crecido, aunque era un pescador y no tenía estudios, sin embargo había crecido en un pueblo y en un hogar judío. Y eso lo impregnaba, las costumbres de sus padres, las costumbres de sus hermanos, las costumbres de sus abuelos. Eso estaba impregnado, como la mayoría de nosotros que nacimos y crecimos con las costumbres católicas, la mayoría. Y estando en esas costumbres, siendo ya cristiano, Pedro no quería no solamente no comer de lo que antes eran animales impuros, sino que no quería predicarle a los gentiles, solamente a los judíos, a los israelitas. Entonces el Señor le mostró aquel lienzo, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, un lienzo con animales, dice, de todas las especies, de todos los tipos. Y le dijo: Pedro, mata y come. Señor, no. Porque él miró y vio los cerdos. Si los veo yo le arranco el pernil de una vez. Entonces, Señor, no, yo nunca cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor le dice: no llames tú común o inmundo lo que Dios limpió. Mata y come. Señor, no. Ustedes saben cómo era Pedro, ¿no? Bueno, creo que 3 veces también allí el Señor le dijo: no llames tú común o inmundo lo que Dios limpió. Y punto. Allí hay una enseñanza acerca de comer, pero ahí había una enseñanza también acerca del evangelio y la predicación. Pedro estaba siendo enviado a predicar en la casa de Cornelio, un gentil, pero un gentil que amaba a Dios, que dice la Biblia que tenía buen testimonio y todo eso. Y cuando Pedro fue allá y predicó, el Espíritu de Dios cayó sobre aquella casa. Todos los que estaban fueron impregnados del Espíritu Santo y creyeron. Entonces Pedro entendió y dijo: ahora comprendo que Dios se agrada de todo pueblo o nación, no solamente nosotros los judíos, sino de todo pueblo o nación que le ame y le crea. Y yo le digo: Pedro, y yo también comprendo que nos podemos comer las pistolitas asadas ahora, pues el Señor las santificó, ¿verdad que sí? Entonces allí dice que hay quienes se les cauteriza la conciencia por andar en unos pecados. Y generalmente la gente
que deja el camino de la relación con el Espíritu Santo a diario y toma el camino de la religión, comienza a caer en pecado y al mismo tiempo comienza a señalar. Ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero es algo automático. Desde su punto comienzan a ver los errores de los demás, los errores de los demás, los errores de los demás y nunca sus propios errores. Esto era el espíritu y la esencia de los fariseos, de la cual Jesús nos dijo: cuidado con la levadura esa que mueve a los fariseos. Cuidado con eso. Ellos andan señalando a los demás y no se miran sus propios errores. Ellos le miran a un hermano la pajita y dentro, en el ojo de ellos tienen una viga y no hacen de ver su propia viga. Entonces, estas personas, fíjense que hay montones de maestros, hermanos, por las redes, por todos lados. Tenemos que estar alerta para cuidar nuestra salud espiritual. El Señor fue el que lo dijo, que estuviéramos atentos porque se levantarían muchos falsos maestros, pastores, y guiarán a la gente a devolverse de lo que Dios había enseñado. Hay personas que están enseñando que no diezmes y ofrendes a Dios. Y te fijo, posición pastoral, posición de nuestra iglesia cristiana Monte de Santidad, posición bíblica. En el último profeta antes de Juan el Bautista, que es Malaquías, el Señor dijo: porque yo, Jehová, no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Comienza ese mensaje allí en Malaquías 3 diciendo: porque yo no cambio. Me habéis robado, Señor, y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ahí el Señor nos dice que diezmemos y ofrendemos en el alfolí y que haya provisión y alimento en su casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador. Si yo lo miro al antónimo, enseguida yo digo: si no diezmo, entonces el Señor no reprende al devorador. ¿Por qué se me daña el trabajo? ¿Por qué me voy a la quiebra? ¿Por qué se me daña el carro? ¿Por qué se me daña lo otro? ¿Por qué se me daña aquello? La palabra de Dios te está amando. La palabra de Dios te está enseñando camino de bendición. Pero a veces queremos hacer nuestra forma. Algunos de los maestros que en este tiempo dicen que ahora no es el diezmo, los hermanos que toman ese argumento obvian lo que sigue. Ellos dicen: ahora es más del diezmo. Yo los he escuchado diciendo: ahora es el 40, el 50 o el 90% como Colgate, lo que usted ponga en su corazón. Bueno, yo no he encontrado, yo encuentro en la Biblia que dice lo que propuso en su corazón, en la carta a los Corintios, pero no he encontrado 40, 50, 70, 90. He encontrado el 10% y la ofrenda según la decisión del corazón. He encontrado las primicias según lo que Dios nos ha dado primero, y así sucesivamente. Ahí está la palabra. Pero entonces, ¿qué ganan con ministrar que la gente deje de honrar a Dios? Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios está diciendo, enseñándote que para que tus lagares se llenen de abundancia, le honres a Él con lo primero que Él te da. Ese es Dios. ¿Por qué yo voy a venir a enseñar algo diferente? Si esa es la manera como Él estableció para bendecirnos y sostener su obra en la tierra. Ok, entonces allí dice que hipocresías de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. A estos llaman a un grupo. Esto está hablando de un grupo. Hay gente, doctrinas, por ejemplo, como el catolicismo, que enseña que no se puede casar el siervo de Dios. Pero el Señor enseña que el siervo de Dios, el obispo, Timoteo capítulo 3, debe ser esposo de una sola mujer, debe tener a los hijos en sujeción,
no debe ser dado al vino, ni anhelar ganancias deshonestas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tenga familia, que cumpla el objetivo de Dios en la tierra, fructifica y multiplícate. ¿Ok? Por eso es que Pedro tenía suegra. Y algunos dicen que por eso Pedro negó a Jesús, porque le sanó a la suegra y él tenía esperanza que se fuera en aquella fiebre. Eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen algunos, pero yo no. Ok. Entonces, en otro grupo dice: mandarán a abstenerse de alimentos. No importa, de lo que usted decida abstenerse, ofréndelo, que nosotros lo cuidamos. Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y afirma: porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Quién creó a los cerditos? ¿Quién los creó? Antes de Jesús purificar los animales, no se podían comer los pescados de cuero, por ejemplo. Yo he estudiado eso. Sino los pescados de escamas. ¿Ok? Entonces, ¿sabe qué sabroso, hermano? Un carite frito. ¿Quién ha probado un carite frito? Con sal y limón, más nada. Yuca, queso palmita y Coca-Cola. Yo no estoy tomando refresco, pero una vez a la semana, si hacemos un carite, una vez a la semana sí tomo. ¿Ve? Y el carite es un pescado de cuero. ¿Ve? El atún es un pescado de cuero. Gran cantidad de peces que son sabrosos y muchos comemos son pescados de cuero. Algunos andan por allí queriéndose ser más sabios, no comiendo cerdo, pero comen carite o atún o jurel, y es lo mismo hacer esto o hacer aquello. A la final se pueden quitar ese peso de encima. Y bueno, para dejarles base bíblica, brevemente les leo Hechos capítulo 15 y verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, o sea, no te comas la carne con su sangre o no bebas sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis. ¿Ok? Ahí está. ¿De qué nos tenemos que guardar? De lo sacrificado a los ídolos. Si te dicen que la parrillita es en honor a San Benito, ahí decimos nosotros no, por la conciencia de ellos. ¿Ok? No porque sea malo para nosotros, sino, dice la Biblia, por la conciencia, para enseñarles que debemos darle gracias a Dios, no a San Benito. Pues San Benito no creó a la carne y a la punta trasera y a lomito, no lo creó San Benito, lo creó Dios. ¿Y a quién le voy a dar gracias entonces? Si yo le doy gracias a San Benito, estoy faltando respeto a Dios y a la verdad. ¿Verdad? Es un ejemplo simple, pero es cierto. Detrás de eso está eso. Ok, seguimos. Entonces, el efecto electrocauterio. Cauterizar es igual a religiosidad. Hay mucha gente viviendo religión, poca gente viviendo relación. Dios nos ha ido llevando a la iglesia cristiana en la tierra a hacer la transición de religiosos a hijos que viven bajo el Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo, a tener una relación a diaria con Él. La religión seca, encajona la gracia y la presencia de Dios, liberta, pero no liberta para libertinaje. Liberta para que no tengas que pecar. Liberta para que no estés atado a un vicio. Liberta para que le puedas adorar y le puedas servir. Liberta para vivir en santidad. Esa es la presencia de Dios y la gracia de Jesucristo. El otro enemigo que veremos hoy es el efecto presbicia. El punto número 3. Al caer en la monotonía de lo religioso y ausencia de la relación diaria con el Espíritu Santo, comenzamos a endurecernos y a dejar de renovarnos y avanzar en el cambio y la regeneración
la santificación. Oído, iglesia, escribí estas cosas convencido de que el Señor me estaba hablando al oído, al espíritu, y por eso lo hice. Esto nos lleva al síndrome de fariseísmo, que es lo mismo de presbicia. Ya te voy a decir por qué presbicia. Donde nos acomodamos en lo que sabemos de la letra y no de lo más necesario, que es la obediencia para la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me dirija. ¿Qué necesito más? ¿Conocer la letra de la Escritura o ser obediente a ella? Ser obediente a ella. Ser obediente a la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que necesito. Hay cantidad de gente que conoce la letra de principio a fin de la Biblia, pero no la aplica, no la vive, no la obedece. Por lo tanto, para esa persona, lamentablemente, un libro que está lleno de vida, de riquezas de Dios para el ser humano, para esa persona está muerto, porque no la lee y no la obedece. ¿Para qué leo yo la Escritura? ¿Para conocer o para obedecer? La tengo que leer para obedecer, para que Dios me enseñe. Y con aquella enseñanza, ¿qué voy a hacer? Hay un objetivo, hay un propósito, es obedecer. ¿Ok? Y caemos en andar por inercia, en andar por costumbre, en andar por religión, con un vacío interno y ausencia de amor. Comenzamos a repetir las palabras de bendiciones por idioma cristiano y no porque lo sentimos, porque venimos de la presencia de Dios en la mañana y el Señor me puso en el corazón que bendijera. Y entonces yo vengo y le escribo un mensaje a alguien. Cuando me veo, digo que el Señor te bendiga, que te ayude en todo lo que hoy vas a hacer, que te guarde, que te abra las puertas y que lo haga sintiéndolo de corazón. Porque Jesús dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que si dijeres algo creyendo en tu corazón que lo que digas será hecho, se hará. Entonces, si yo creo y lo digo, se hace. Si simplemente lo digo sin ni siquiera pensar si lo creo o no, es palabra muerta. Es simplemente palabras. ¿Ok? Es importante que nosotros vivamos a diario en esa comunión con el Señor. En esa comunión el Espíritu Santo vacía en nosotros amor, bondad, mansedumbre, fe, templanza, paciencia, benignidad. Allí lo vacía. Por eso es que Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu que he puesto en ti está dispuesto, pero tu carne es débil. Entonces yo, velando y orando, recibo de Dios el fluir, el ministrar del Espíritu Santo me da fuerza para yo doblegar la carne. Está claro, ¿verdad? Allí. Ok. Sigo aquí leyendo. Se anda con inercia, por costumbre, por religión, con vacío interno y un vacío de amor. Entonces se convierte, servirle a Dios se convierte en una carga. Vivir el día a día se convierte en una carga. ¿Sabe qué es lindo? Vivir el día a día y servirle a Dios con amor, con pasión. Que lo que uno está haciendo lo está disfrutando, lo está viviendo con intensidad. Hermanos, esto es una belleza. Dios nos ha regalado vivir esto y esto es lo más hermoso que nos pasa. Lejos cuando lo hacemos por obligación, compromiso o carga, eso es terrible, porque es triste para el que lo está haciendo, lo hacen de mala gana. Y a la persona se le ministra, a la persona que se le está haciendo, se le ministra eso. Así que es mejor hacerlo con amor y pasión, llenos del Señor. Entonces inmediatamente comenzamos a no ver nuestros propios errores y pecados. Para dejarlos, nosotros tenemos que verlos para dejarlos. La palabra de Dios dice
en el Proverbio 28, 13 y 14, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, allá hay dos pasos: confesar y apartarse, alcanzará misericordia. Este callo que ahorita estamos identificando como religiosidad, que cauteriza la conciencia, este callo nos lleva a una costumbre de que fallamos. Le digo: Señor, perdóname porque hice esto, pero lo volvemos a hacer. Fallamos: Señor, perdóname porque lo hice, pero lo volvemos a hacer. Fallamos: Señor, perdóname porque lo hice, pero lo volvemos a hacer. Hermano, ahí está en la palabra. No solamente es confesar, es también dejar. Si no, yo le estoy diciendo a Dios: perdóname, yo lo voy a volver a hacer y después vengo para que me perdones otra vez. ¿Oíste? No sé si lo vemos, pero es así. La palabra de Dios nos lo está enseñando así. Entonces, esto ha llevado a un punto. He escuchado debates, he escuchado conversas, no de ustedes, por las redes, por diferentes maneras, de cristianos preguntando: ¿hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo ver? ¿Hasta dónde puedo ver y deleitarme con algo que no se convierte en una transgresión fuerte contra Dios? ¿Hasta dónde puedo tener comunión con algunas cosas del mundo y seguir siendo del club de Cristo? Seguir siendo un siervo de Dios. ¿Hasta dónde? Fíjense, ese callo que está cauterizando la conciencia ya está insensibilizando. Ya no se está sintiendo dolor por ofender a Dios. Ahora estamos viendo hasta dónde puedo ofenderle que no sea demasiado. No sé si me explico. Cuando nuestro enfoque debería ser deleitarnos en la presencia de Dios y no en esas cosas. La presencia de Dios nos da un deleite que lamentablemente ahorita te lo voy a decir con palabras, pero no tengo el poder para hacer que lo sientas en un instante. Solo Dios tiene el poder. Pero sé que en algún momento lo has vivido. La presencia de Dios nos da una plenitud de gozo, una libertad, un amor, una pasión, una fortaleza, una sanidad, una claridad. O sea, no existen palabras para describir todo lo precioso que vivimos cuando estamos en una experiencia en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo han vivido y me entienden lo que ahora trato de explicar? Es algo maravilloso. Algo como aquello cuando comenzamos a venir a la iglesia y decíamos: llegué a la iglesia con una viga encima, un peso enorme. Me fui de la iglesia livianito como una pluma. Que no vaya a decir Pachito eso porque lo regaño. ¿Dónde está Pachito? Pachito, ¿está ahí por ahí? Ok. Entonces, y comenzamos a ver los errores de los demás y a señalarlos para inconscientemente esconder nuestra frialdad detrás de ellos, tal cual como los fariseos. Los fariseos, para su percepción personal ellos eran los Führer de la palabra, de la sinagoga, de la ley. Ellos eran lo máximo de la espiritualidad. Ellos eran los que conocían la Biblia, conocían la palabra, conocían la ley. Y cuando se les demandaba la esencia de esa palabra, que era amor y misericordia, nunca la tuvieron. Siempre sacaron el dedo amenazador y la piedra para apedrear. Siempre sacaron el golpe. Siempre. Conocían la letra, con ella señalaban a la gente, pero nunca se señalaban a ellos. Por eso es que son feos los fariseos, ¿verdad? O sea, según las descripciones que el Señor nos deja en la palabra y los escribas, son feos. El Señor le dijo de todo. A veces a mí me dicen: esas palabras son fuertes. Esas palabras no, si lo vemos conforme a la palabra,
No son fuertes. Fuerte es para hacer frente a una persona y decirle: cuerda de víboras. Jesucristo les dijo así: hipócritas, que limpian lo de afuera del vaso y dejan lo de adentro sucio. Entonces, no tenéis micrófono ahorita ahí. Ok, gracias, David. A ver, dame la idea para decírselo a la iglesia. Y que en esa misma palabra de Dios que ellos supuestamente conocían, le decía un mandamiento: no matarás. ¿Correcto? Sí, claro. Este es el efecto previcia. ¿Qué es la previcia? Pensé hasta los 40 años, pensé que nunca jamás usaría lentes. Tenía vista de águila. Veía una iguana en una mata a 100 metros. Mírala dónde está. Todo lo veía clarito, todo. Después que pasaron los 40, yo veía a mis hermanos y amigos que habían llegado a ese punto y yo no, yo los veía. Y yo decía: Dios mío, ¿qué le habrán mandado? ¿Qué le estará leyendo? ¿Qué le habrán mandado decir que tiene esa cara tan fea? Algo pasó fuerte. ¿Qué pasó, hermano? No, que no veo. Se me unen las letras. Bueno, ¿qué les cuento? Que de lo que un día me burlaba me llegó. Mire. Por eso es que ahora utilizo lentes. Porque desde cerca se me unen las letras. Se llama presbicia. Me lo explicaba el oftalmólogo. Problemas en alguna parte del ojo, en el músculo, en el nervio, yo no sé, ellos saben y Dios sabe. Que de cerca uno ve un poco borroso, de lejos uno ve bien. Entonces tienen que colocar los lentes para corregir, ¿verdad? El efecto presbicia es el efecto de los fariseos. Los fariseos son expertos en mirar las faltas de los otros, incluso van a orar. Anoche hacíamos recuerdo de eso que Jesús nos enseñó. Y dicen: gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí hago esto. En vez de llegar y decir: Señor, gracias por lo que me has permitido hacer en tu voluntad. Perdóname por todas las imperfecciones que aún me quedan y ayúdame a que cada día yo siga regenerándome, por ejemplo, ¿no? Pero no, para ellos estaban bien, no veían sus errores, veían los de los demás. Entonces Jesús en un instante los llevaba a encontrarse con eso que era la verdad. Le traen a la mujer en adulterio. Aquí está, maestro, tú que te la sabes toda. La ley manda que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Y Jesús le dice: bueno, pero para apedrearla tiene que ser alguien que no haya cometido algún error alguna vez. Si ustedes nunca han pecado, tienen la moral para apedrearla. La Biblia dice lo que ustedes saben. La conciencia les acusó, les recordó y todos se fueron. Entonces se quedó con ella el que sí tenía la moral para acusarla. ¿Y qué hizo? La perdonó y le dijo: solo no lo hagas más. La perdonó y le dio la oportunidad de salir de eso. ¿Ok? Entonces Jesús es lo contrario a la presbicia. Por eso es que Jesús es tan lindo y los fariseos son tan feos. Miren cómo nos vemos cuando nos colocamos en ese punto espiritual de estar señalando a los demás y no mirar nuestros propios errores para arreglarlos. Miren cómo ahí les traje una fotografía
para que vean cómo nos vemos. ¿A dónde que encuentra el huequito de la aguja para saltar el hilo? Y no tuve una así de mis hermanos tratando de leer el teléfono. Bueno, espiritualmente nos vemos así o peores. Cuando caemos en ese callo y comenzamos a mirar al otro el defecto y no en nosotros. Esto es muy, escribí así, esto es muy feo, esto es muy desagradable, esto es muy además aburrido, es bastante aburrido. ¿Sabe qué es lindo? Llegarle a alguien que tiene un rabo de paja de pecado y abrazarle con un amor sincero y decirle: Jesucristo te da una oportunidad. Jesucristo te perdona como me perdonó a mí. A ti también te perdona. Jesucristo te borra eso si tú decides caminar con Él. Y esto fue lo que Jesús hizo con Leví, que luego fue Mateo. Era un publicano, ladrón, corrupto, cobrador de impuestos. Y eso fue lo que hizo con Zaqueo. Y eso fue lo que hizo con la mujer en adulterio. Y eso fue lo que hizo con Magdalena, la prostituta. Eso fue lo que Él hizo con todos. Eso fue lo que Él hizo y sigue haciendo contigo y conmigo. Si yo no tuviese el perdón del Señor todos los días, estuviese frito. Entonces, ¿quién soy yo y quién eres tú para dejar de mirar lo que tengo que mirar? Mi propia vida delante de Dios. Mi camino a la santidad no se debe detener. Debo seguir dejándome regenerar por Dios y santificar por Dios. ¿Qué hago mirando el error del otro, teniendo errores en mí mismo? Vamos a trabajar en mis errores. Y con ese amor que me está perdonando y sanando mis errores, vamos a amar y a perdonar al otro sus errores también, para levantarlo y para que él también tenga la oportunidad que Cristo me dio en mí. En pocas palabras, vamos a dar de gracias lo que por gracia nosotros también hemos recibido. Amén. Dáselo a Él. Él se lo merece. A Él la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu paciencia y amor. Es lindo y es muy divertido, y estar en el fuego del amor de Dios a diario, en su fluir. Esto es divertido. Esto realmente es divertido. Hay personas que incluso han llegado al punto de apartarse de Dios, y apartado de Dios por allá en desobediencia total. Bueno, la Biblia dice tal, tal, y vos tal, 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 y vos tal. Señalando, hermano, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo si tenemos que correr a los pies de Cristo para que nos perdone y nos limpie a nosotros y ser instrumentos para que otros sean levantados? Conclusión: es una invitación que el Señor, el Espíritu Santo, hoy nos hace a través de esta enseñanza, como si espiritualmente nos estuviese tomando la mano, diciéndonos: vamos de vuelta a la esencia. Vamos de vuelta a la esencia. Los discípulos le dijeron: Señor, mira, quisimos predicar en ese pueblo y nos rechazaron. Oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. No hemos venido a perder, hemos venido a salvar a los que se han perdido. Hemos venido a rescatar a los que se han perdido. Un genuino cristiano, hijo, hija de Dios, no le da una sonrisa y un abrazo a aquel o aquella que está en pecado porque está consintiendo su pecado. No. Pero siempre debe tener una sonrisa y un abrazo para decirle: te acepto, porque si mi Señor te acepta, que es puro y santo, ¿quién soy yo para no aceptarte? Te amo, porque mi Señor santo y puro me ama. ¿Quién soy yo para no amarte? Y le miramos, le sonreímos, le damos un abrazo,
aunque se esté revolcando en el pecado, este abrazo y esta sonrisa puede que sea la luz o una de las luces que Cristo utilice para tocar su corazón y su vida, y que Él pueda ser también perdonado. Amén. Vamos de vuelta a la esencia. Apocalipsis capítulo 2, adoradores, vamos todos arriba. Apocalipsis capítulo 2 y verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjense. Este corto pasaje de 7 versículos describen en su totalidad toda una vida de muchos cristianos. Habla a unos cristianos que un día comenzaron bien en todo, con amor, con pasión, metidos en el fuego de Dios, haciendo todas esas obras que allí el Señor describe. Iban bien, pero en el camino perdieron la misma solicitud y pasión del principio, lo que hemos venido hablando durante la enseñanza. Lo perdieron. Ellos habían tenido ya en su haber ese testimonio de guardar esas obras, pero el Señor envía una alerta. El censor principal les está diciendo: está bien que hayas esforzado por mi nombre, que me hayas servido, que no hayas aceptado a los falsos mentirosos, que hayas hecho todas estas cosas, pero está mal que haciéndolo no tengas la esencia que es el amor con el que comenzaste. Y eso fácilmente nos lleva a analizar lo que dice Primera de Corintios, donde habla Pablo diciendo que si nosotros damos nuestra vida para el servicio, si nosotros nos entregamos por ello, pero no lo hacemos con amor, de nada sirve. Estamos viviendo religión. Yo les digo esto de parte de Dios: seguir viviendo bajo religión es seguir aburridos, es seguir cargados, es seguir haciendo las cosas sin colores. Todo va a estar como gris. Pero si hoy determináramos mejorar, sé que Dios nos ha bendecido mucho en esta área. Monte de Santidad se caracteriza, por la gracia de Jesucristo, de ser una iglesia llena del amor de Dios, del Espíritu Santo, y esa efusividad para hacer cada cosa que hacemos. En cada cosa que nos desempeñamos en el Señor, lo hacemos con pasión. Pero cuidado, porque quizás en el transitar aparecen esos enemigos de la esencia que comienzan a minimizar el amor, que comienzan a minimizar la comunión, donde conseguimos esa provisión de amor, donde conseguimos llenar ese recipiente que necesita tener allí una reserva para que cuando se nos demande tengamos cómo responder en amor. Cuidado, porque allí estaba una iglesia aprobada por el Señor y que había caído en el camino en ese descuido del primer amor. Si nosotros entendemos esto y decimos: Señor, yo quiero vivirlo en pasión contigo,
será la mejor decisión. Porque todo lo que hagamos para Él, aún esforzándonos, lo vamos a disfrutar. Las cosas, yo siempre he dicho esto que Dios me enseñó. No hay nada mejor que hacer lo que uno ama hacer. ¿Ok? Entonces hacer la voluntad de Dios con amor es un deleite total, es una belleza. Se le coloca color a las cosas y lo gris comienza a tener colores, comienza a tener esencia, comienza a tener gozo, alegría, fruto, porque eso viene de allí. Y seguimos leyendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es tan delicado y tan peligroso que puede llevar a la muerte espiritual de los cristianos. Repito, gente que estaba bien con el Señor, que estaba llena del amor de Dios, que estaba llevando fruto. De repente Dios le dice, pero mira, has dejado apagar el primer amor. ¿Y qué es el candelero? En el capítulo, inmediatamente este pasaje está después del primer capítulo, donde él dice, termina diciendo, los candeleros son mi iglesia. La iglesia la hace iglesia el Espíritu Santo. Cuando él le dice quitaré el candelero, después de haberle explicado esto en el capítulo anterior, está diciendo, quitaré mi presencia de allí, ya no serás iglesia. ¿Ok? Ahí lo está diciendo. Si no te hubieras arrepentido. O sea, es bueno escuchar esto. Y es bueno salir inquietado y decirle, Señor, tengo amor, pero quiero más. Señor, lo estoy haciendo con buena determinación, pero quiero más de ti. Quiero que cada cosa que yo haga, la haga bajo la dirección de tu Espíritu, bajo la esencia de tu Espíritu, bajo el amor de tu Espíritu. Que todo, lo pequeño, lo mediano, lo grande, sea bajo esa esencia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Se dice que los nicolaitas empujaban a los siervos y siervas de Dios a participar de lo sacrificado a los ídolos, a participar de fiestas paganas donde se honraban falsos dioses que no era el Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, con la religión, con el callo, con el efecto presbicia y el efecto cauterizador, hay muchos peligros que vienen detrás. Allí puede venir también un viento de doctrina que lleve a las personas a honrar a falsos dioses que no son Jesucristo, que no es el Dios todopoderoso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, al que venciere. Comenzó diciendo, debemos mostrar la misma solicitud hasta el fin. Entendimos, ¿verdad? Que debemos de mantener como un ancla firme la esencia en nuestros corazones, que no es más que el amor de Dios por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Te agradezco haber abierto mis ojos y oídos espirituales para escucharte, haberme ayudado a ser obediente y a escribir lo que me diste que escribiese para compartirlo con tu iglesia. Y no tengo problemas, Padre, en hablarlo contigo delante de ellos y mostrarlo como testimonio. Esta palabra que tú me das es, como tú lo has dicho, una espada de dos filos, que le está edificando a ellos, pero que me está edificando a mí también. Te agradezco porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias por haberme quitado el temor y haberme dado la fortaleza. Gracias porque tu Espíritu Santo a lo largo del mensaje fue hablando a cada uno cosas específicas. Fue ordenando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y fue trabajando en el corazón de mis hermanos y mío para
encaminarnos en este proceso de regeneración y santificación en el cual estamos. No hemos parado de crecer. No pararemos de crecer hasta que tú vengas por nosotros. Tú eres tan perfectamente santo. Tú eres tan grande que aunque mucho creyéramos nosotros que te hubiéramos conocido, nos falta demasiado para pensar que hasta este punto hemos crecido lo suficiente y que nos vamos a detener de crecer. Así que recibimos con humildad tu mensaje y te decimos que tomamos tu mano. Jesús, Señor nuestro, guía nuestro, tomamos tu mano para caminar de vuelta a la esencia, si en algo la habíamos perdido. Señor, perdónanos. Perdónanos por aquellas cosas que ya guardábamos y hacíamos en ti y a ti te agradaban y las dejamos apagarse. Perdónanos. Hoy venimos a ti diciendo las queremos retomar. Perdónanos por ese amor con que hacíamos las cosas y quizás decepcionados, heridos, desanimados, hemos dejado de buscar un poco donde está ese aceite, esa esencia, que es tu presencia, que nos despierta pasión de nuevo. Perdónanos, aquí estamos, las vasijas delante de ti, Señor, para que tú coloques aceite en ella, para que tú nos llenes de tu espíritu, Señor. Y con tu espíritu habrá ese fruto, que es amor, que es paciencia, que es bondad, que es fe, mansedumbre, templanza, benevolencia. Señor, gracias. Pido, Dios, que en este momento tu presencia le esté revelando, esté abrazando y consolando a aquel que se sentía culpable, a aquella que se sentía culpable, que pensaba que quizás tú darías la espalda. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo deje hoy ir libre al quebrantado de corazón y al que estaba oprimido. Que tu Espíritu Santo nos consuele, nos abrace, nos permita sentir tu paz, tu aceptación, tu amor, tu dirección. Te pido una cosa más, Señor. Oro por aquellos mis hermanos que anhelan ver un destello como aquella nubecita que vieron tus siervos, que anhelan ver tu mano que está a favor de ellos aún, tu mano que está dispuesta a salvar. Pido que ocurra hoy de parte tuya un milagro y que en las siguientes horas y en los siguientes días de esta semana se muestre en ese favor, se muestre en ese obrar tuyo, que realmente tu palabra se ha cumplido donde dices que no has dejado de tener tu brazo extendido para salvar. Señor Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Estamos aquí adorándote, agradeciéndote porque has sido bueno, conociéndote, y también estamos aquí necesitados de tu ayuda, necesitados de tu provisión, algunos necesitados de sanidad, algunos necesitados de fortaleza emocional y espiritual, porque están caídos, porque están tristes, decepcionados, deprimidos, Señor. Pero tú estás en control de ellos, tú les amas. Aún lo triste que pueda estar pasando, lo has permitido para el bien de ellos y para el bien mío, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Así que no nos resistimos. No nos colocamos como hijos rebeldes. No nos colocamos como hijos malcriados, sino que te decimos, Señor, gracias, porque realmente has sido bueno. Y tu promesa es inmutable, incondicional.
inconmovible, firme. Interpusiste tu propio nombre y dijiste: por mí mismo he jurado que te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Así leímos allí en Hebreos. ¿Por qué está escrita esta promesa a una carta a nosotros, tus hijos, los cristianos? Porque tú nos dijiste que los que creyéramos en Cristo seríamos herederos de la misma promesa que le diste a Abraham. Señor, creo con todo mi corazón que el favor que hemos visto que tuviste con José, con Jacob, que lo multiplicaste aún en medio de trampas, lo bendijiste aún en medio de trampas de muerte y de estafas. Señor, asimismo tú nos bendecirás a nosotros, tu pueblo, tus hijos. Todo lo que ha ocurrido en este tiempo lo vas a transformar para bien. Lo creo por lo que tu palabra dice. Cuando los hermanos de José vinieron a él, José expresó estas palabras: vosotros pensasteis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para bendecir y sostener nuestras vidas y mucho pueblo. Señor Dios, creo con firmeza que todas las pruebas que mis hermanos y yo hemos atravesado en estos tiempos, tú lo encaminarás para nuestro bien. Será transformado para nuestro bien. Será la catapulta que utilizarás para llevarnos al cumplimiento de tu promesa sobre nuestras vidas. Y que nosotros, tu pueblo, nunca jamás seremos avergonzados. Creemos a tu palabra. Creemos que aunque en la tierra aumentará lo malo, sobre nosotros, tu pueblo, aumentará tu gloria. Lo creemos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lo creemos, Dios, y lo recibimos. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén.